Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Así que vamos a comenzar viendo las últimas noticias directamente desde mi feed. Han ocurrido muchas cosas, hay bastantes noticias para compartir de los últimos días, como que Jimin se une a Jungkook como los únicos solistas de K-pop en pasar más de 400 días en la lista de Spotify Global Artists. Jungkook hace un live y pues se presenta ante todos nosotros, estuvo cantando, fue la noticia bomba, pero no había podido hablar de ella porque estaba yo dando tiempo a que todo como que se fuera estabilizando las notas respecto a esto de este live, que no tenía subtítulos porque comentaba Jungkook que se dejó venir así de la nada. ARMY abraza a Jungkook y le dice: te amamos, Cook, porque nos hizo muy felices que apareciera. Esta interpretación de ARMY que es tan linda, que como les decía fue el mejor regalo que nos pudo ofrecer, el que lo viéramos bien, porque esto también acallaba muchos rumores que ustedes recordarán, también fue una locura con los rumores, que si se decía que si Jungkook, que si estaba mal herido, que no sé qué. Bueno, aquí lo podemos ver que está bien. Estuvo mostrando su casa y pues fue así como que lo máximo poder saber que sí, ya había llegado a su nueva casa y verlo pues relativamente relajado. Sabemos que les dan sus días en el ejército, son muy preciados cuando les dan sus descansos, entonces pues me imagino que si él está o estuvo afuera, yo creo que también Jimin, esperemos que así haya sido, que los dos hayan descansado, pero ya sabemos que Jimin ahora está como en esta situación donde tiene mucho cuidado de presentarse. Todo el hate que se estuvo viendo en días anteriores lo comprendemos. Por otro lado, también The Jikook Closet nos mostró esta Hello Kitty de Sanrio preciosísima y este otro cojín de Balenciaga en la salita, digamos, de entretenimiento de la casa de Jungkook. Por ahí decían que pues notaban rara la casa, pero es que hay que ver que esta es solo la sala de entretenimiento de Jungkook, por eso tenía ahí todas sus bebidas favoritas, tenía también pues una consola y estaba pues el karaoke, que fue con lo que básicamente nos estuvo entreteniendo y con lo que él también se entretuvo mucho. Pero se dice, se cuenta y se sabe que esta casa tiene 5 pisos, me parece que son 2 sótanos y el resto son, digamos, pues las habitaciones, sala, comedor y así. Y yo me imagino que esta sala está justamente en uno de los sótanos, lo cual sería bastante propio para hacer fiestas como muy privadas, que yo creo que es algo que Jungkook está esperando que suceda. Entre las cosas muy interesantes que estuvo comentando Jungkook fue acerca de Jimin, y esto llamó muchísimo la atención. Jimin Hyun y yo cantamos esta canción tantas veces, la cantábamos casi todos los días juntos mientras nos duchábamos y todo eso, y todo el fandom quedó así con esa cara. Yo creo que fue una referencia linda la que él dio, y que vuelvo a lo mismo, como que calla muchos rumores que se han estado hablando acerca de ellos. Jungkook dijo que él y Jimin hablan sobre canciones con frecuencia y tararean las canciones, a menudo se alejan un poco de los demás y también cantan en voz alta. Acerca de las firmas, bueno, sabemos que han estado muy activos firmando pues a todo el personal de la base que se ha estado pues ya yendo, que terminan su servicio. Jimin firmó su vinilo de Face a un soldado del servicio militar y él enmarcó su autógrafo junto a sus fotografías. Lo amado que es Jimin realmente nos llena el corazón, que Jimin tenga tanta gente que llegue a empatizar y amarlo, hasta en circunstancias tan difíciles como el servicio militar. Y es que ya habíamos visto también, recuerdan, una chaqueta donde estaban las firmas tanto de Jimin como de Jungkook, y ahora vemos este que yo me imagino que soldado fue porque por las fotos nos guiamos pero sí fue uno de los más queridos, yo creo que para Jimin. El arte de la ducha de los dos cantando en la ducha, que fue uno de los momentos pues que más llamó la atención, como podemos observar en estos petit art. Y pues ya de ahí tenemos el petit art de Jungkook, arte un poco más atrevidón y arte también como este que se me hizo muy muy lindo, y acerca de Sofía Carson, que de hecho hizo esta declaración 2 veces. Una fue para el programa del Gordo y la Flaca y otra fue directamente para el canal de MTV, donde básicamente estuvo hablando acerca de Jimin y de cómo fue que se conocieron, cómo fue que la llamaron y le dijeron exactamente lo que necesitaban de ella.
Ella graba su parte de la canción, después va a Corea a filmar aquel video que vimos con Jimin en la azotea y ella comentó la maravillosa experiencia que fue poder conocer a Jimin y decía que era así como que la persona más dulce y maravillosa que había conocido. Le agradecemos mucho a Sofía por estas declaraciones tan lindas que hizo acerca de Jimin, que ya ha pasado un tiempo, pero ella también se le ve tan feliz y tan orgullosa de esta colaboración. A través de Instagram mostraron las placas que Jimin recibió en el Spotify, el resumen del 2024 como el Korea Top Artist, Korea Top Album y Korea Top Song. Estos pues se unen a todos los reconocimientos que ya tiene Jimin actualmente. Nos imaginamos a estos dos pues sí cantando en sus tiempos libres, tarareando y ensayando, porque se viene fuerte para los chicos, más arte de ellos dos bañándose y los soldados por atrás, sus caritas así de ¡ay, qué emoción! Y también tenemos esto, o sea, cómo estábamos y cómo quedamos después del live de Jungkook. Muchas gracias por este live precioso. Aquí el arte lo dice todo. Esta es una belleza, qué bárbara. Le quedó precioso su arte. Por si ustedes quieren ver lo que tenía en su colección en el bar Jungkook, pues ya saben que las fans son muy dedicadas de Jungkook Closet. Una vez más se puso a buscar botellita por botellita para que ustedes sepan lo que tiene Jungkook en su bar. Wow. Entre notas también curiosas tenemos esta: el padre de Jimin se despertó a las 3 de la mañana, condujo más de 5 horas desde Busan hasta Jeoncheon, casi al otro extremo del país, para poder entregarle a su hijo el desayuno que tanto ansiaba. Eso pasó el 4 de febrero de este año. ¡Qué bonito! Y es que ahora sabemos porque el restaurante de donde el papá de Jimin compró, digamos, este platillo, que me parece que era sashimi, para su hijo, bueno, pues también tiene ahora una firma de agradecimiento de Jimin, porque el chef encargado de preparárselo, pues también se desmañanó para hacer esto posible. Así que de parte del chef, de parte del papá de Jimin, cuánto amor y qué bonito son esas notas. Aquí justamente pues tenemos la firma de Jimin que da a este establecimiento como agradecimiento pues por el delicioso platillo que le hicieron llegar. Y no es que Jimin seguramente se lo haya pedido, sino que mencionó que quería comer eso y su padre no escatimó en esfuerzos para darle lo que deseaba. Aquí hablábamos de este video para MTV, igual de Sofía Carson, donde comentó lo maravilloso que fue trabajar con Jimin. Ay, el control remoto del karaoke, que es genial, me encanta, porque eso sí está difícil que se te pierda, la verdad, con ese tamaño. Y sin embargo, aquí tenemos justamente el video Badali, que compartió esto hace exactamente 3 días, y lo felices que fuimos de poder ver a Jungkook bailando. Otro arte maravilloso, donde además nos ponen una cuenta regresiva, cada vez nos falta menos. Y es que esto también fue una nota bien importante, lo del challenge que hace Jungkook. Y pues aquí tenemos, increíble, K-Media desde su lanzamiento Who ha permanecido 21 semanas consecutivas en el Hot 100, convirtiéndose en la canción de un solista coreano con la mayor duración en esta lista desde Gangnam Style. Esto pues en realidad ya Jimin superó las 22 semanas, ahora ya estamos en camino a la 23. Sí perdió lugares, pero hay que comprender que ahorita las canciones navideñas entraron con todo, entonces se sostuvo así que con las uñitas esta canción, pero lo logra, y Jimin está todavía dentro de lo que sería el top 50 del Billboard Hot 100, es decir, dentro de esta primera mitad, que como les decía es bastante complicado por cómo están las fechas. Este primer año de Closer Than This, una canción hermosa que nos dio el amor que Jimin siente por ARMY, cumplió su primer año. Qué momento de felicidad maravilloso poder recordar el lanzamiento de esta canción. También vean esto, es que les digo que de verdad las artistas han estado bastante ocupadas creando cosas bien bonitas para todos nosotros. Y pues también se compartió otro nuevo par de firmas que dan tanto Jimin como Jungkook a otro de sus compañeros que también ya terminó su servicio. De parte del fan club del Japón salieron, pues ya sabemos, estos wallpapers. Ya vamos en el número 33, este es el correspondiente, digamos, final de año, y tenemos estas bonitas imágenes de los 7. Este otro video también me hizo una pequeña maravilla, es también arte petit. Alguien se quiere llevar a Jimin y llega Jungkook y dice no, no se lo llevarán, es mío. Es súper bonito. Aquí viene la traducción, dice: no me importa que esté celoso, ahora sí que yo voy a seguir abrazando a mi Jimin. Joseok y Jimin ganan en los Channel Air
Awards 2024. En su caso, J-Hope gana por una colaboración y por otro lado, Jimin gana con la canción Who. Ahora este video con este momento de estos dos y cómo la gente reacciona cuando los ven, así cuando la cámara los toma, como Jimin estaba pues ahora sí que abrazando a Jungkook. Muy lindo video y este yo lo recuerdo, lo compartí el año pasado y está en mi cuenta de TikTok donde también pueden encontrarme como Boys We Love. Esta reacción es buenísima. ¿Qué aniversario con la canción Christmas Love que cumple 4 años? Ya hablábamos de Closer Than This que cumplía su primer año, pero ahora Christmas Love pues ya cumple 4. Como cada artista a su manera va celebrando el aniversario de Christmas Love. Este pequeño videito es una hermosura. Aprovecho para ir agradeciendo como siempre a todas esas personas que hacen posible que yo pueda hacer estos videos. Gracias a los miembros del canal por toda su ayuda y todo su apoyo. Les recuerdo que en lo que es la sección de comunidad del canal, ustedes tienen ahí también, generalmente les creo publicaciones y por ahí les dejé mi número de teléfono de mi WhatsApp para que estemos en contacto. A todos aquellos que también forman parte del canal, muchas gracias por suscribirse, darle like, colaborar con el canal. Gracias por comentar, eso es muy importante. Aquí dice: Jimin gana el primer lugar en la encuesta You Pick of the Year con la impresionante cantidad de 703.072.464 votos, y esto quiere decir que va a tener 22 anuncios en todo el mundo. Un montón de arte precioso para todos ustedes, así que ahora sí empiezo a despedirme. Ya agradecí a todos ustedes. Lo que pasa es que de verdad había unas cosas tan bonitas para mostrarles que tenía yo que hacer el esfuerzo. Espero que este video no quede muy largo, pero ya saben que va con todo mi amor para ustedes, para que disfrutemos esta fecha. Sí, me pueden escuchar mientras están haciendo su cena de Navidad, qué maravilla. Y pues también estas imágenes de justamente lo que son Hobby con Jin para desearnos una feliz Navidad. Con esto me despido y les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. Feliz Navidad, comunidad.